Senador por el Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto verte. El gusto es mío, querido Eduardo, y como bien lo dices, aquí terminando una responsabilidad que a pocos días habrá cambio de estafeta, pero muy tranquilo, muy satisfecho con esta oportunidad de servirle a México desde este espacio republicano. A ver, el jueves pasado presentaste tu informe de actividades legislativas como presidente de la mesa directiva. Hay algo que me llamó mucho la atención en su mensaje. Estás pidiendo conciliación, estás pidiendo paz, estás pidiendo unidad, pero como que no se nos está dando y no hay muchos ejemplos que seguir, y lo que me preocupa mucho. Me gustó por eso mucho tu mensaje. Fíjate, Eduardo, que cuando han existido transformaciones de la vida pública en nuestro país, siempre se da a través de una gran movilidad, de una confrontación social. Pues tenemos la propia consolidación de la independencia, no fue nada fácil, hubo sangre, así fue las leyes de reforma en la intervención francesa, y así fue también en la revolución, que fue en su parte cruel. Sin embargo, si revisamos un poco la parte de la historia, también vemos a personajes que han entendido la parte en el que se ubican, en el tiempo en el que están tomando decisiones, gobernando desde los poderes de la Unión, y siempre lo que se convoca es a una reconciliación, a una unidad nacional en medio de nuestras diferencias. Si no, no lo hubiéramos entendido Iturbide con Vicente Guerrero en la consumación, no se hubiera entendido Carranza con todo lo que consolidó la Constitución del 17, y puedo poner muchos ejemplos. Pero siempre la unidad, una vez que ya se logró un cambio de régimen, que no está del todo acabado, porque eso es un proceso que aspira a México, el discurso, la narrativa de buenos y malos, creo que lastima más a la sociedad. Yo soy un hombre que he estado escuchando a diferentes sectores económicos de la población, quienes están en la iniciativa privada, quienes están en la agroindustria, quienes están en el turismo, prestadores de servicios, y sí existe como que una separación, y yo creo que eso no puede ser. Por eso he hecho un llamado a dejar atrás la polarización. La polarización solamente nos va a dividir más como sociedad, nos va a dividir más como pueblo mexicano, y yo no creo en eso. En el uso de un poder soberano como es el Senado, pues podemos tener visiones diferentes que pueden unirse, pero que yo creo en estos momentos, cuando ya logramos una gran transformación constitucional de la vida pública, pues yo creo que es momento de darle cauce a la unidad nacional. Y yo creo que por eso hice ese llamado a todas las fuerzas. Y me gustó mucho, pero ahorita que mencionas, ¿no estará nuestro ADN como mexicanos y mexicanos políticos este asunto de la confrontación? A ver, tú mencionas a Guerrero y a Iturbide, y estuvo muy bien, que dieron su abrazo y México se declaró independiente. El problema es que después a los dos los fusilaron. Después Carranza convoca un Congreso Constituyente, y después Obregón y Plutarco Elías Calles y otros le hacen un cuartelazo y lo matan. Digo, no estamos muy bien como que la concordia no dura mucho. Yo hoy todas las mañanas en una conferencia de prensa del presidente, lejos de un llamado a la unidad como la que tú hiciste, escuchamos una gran polarización. Los que no estamos de acuerdo somos malos, casi traidores a la patria, conservadores, fifís y neoporfiristas, por decir lo mínimo. Y ya el discurso ya no es de que hay buenos y malos, hay estúpidos o estúpidos, porque descalificamos ya hasta la inteligencia de quienes no piensen igual que nosotros, y ya perdimos de objetivo que es válido pensar diferente, y como se deben defender las posiciones son con argumentos y no con descalificaciones. Es lo que me preocupa, que estamos viendo la máxima autoridad del país que no convoca esa unidad a la hora de la hora. Pues sí, cada poder es autónomo, y nosotros desde el Senado de la República nos hemos distinguido por darle voz a quienes no han sido escuchados en las diferentes áreas de gobierno federal, y aquí hemos construido la Guardia Nacional, que fue una gran reforma
y nos pusimos de acuerdo que no a la militarización, que no a una comandancia militar, y tuvimos la capacidad de dejar a un lado y encontrar una visión de país que pudiera unirnos. Yo no veo por qué la necesidad de llevar una narrativa de confrontación permanente, cuando los momentos que nos exige la República en el medio del COVID, ante la falta de empleos, ante la falta de inversiones, pues yo creo que lo que más importante es la conciliación. Si no lo hacemos, cada poder tendrá que llevar su responsabilidad. Nosotros en el Senado estamos convencidos que este debe ser la ruta a seguir, la ruta a construir. Puede o no gustar, pero somos otro poder y lo hacemos con base en nuestros antecedentes legislativos desde que arrancamos esta legislatura. Puedo ponerte muchos más ejemplos que fuimos construyendo consensos, porque aquí en el Senado sí hacemos política, sí, y a veces no gustan nuestros posicionamientos que tenemos, pero bueno, así es, así se construye una nación, con la participación de todos. Nosotros en el Senado, no todos, pero yo creo que la inmensa mayoría creemos en los órganos autónomos constitucionales. Yo estoy a favor de esa autonomía constitucional y eso no quiere decir que yo esté en contra del Ejecutivo. No, si estamos planteando una transformación de la vida pública, no puede ser un pensamiento individual, sino hay un pensamiento diverso y en esa diversidad creo que debemos de construir a México. Y estos organismos constitucionales autónomos, nadie dijo que sean perfectos. Son muy perfectibles, pero desaparecerlos para que el Poder Ejecutivo asuma sus responsabilidades, pues es una regresión terrible. Ahora, tú hablas del Senado, pero tú eres el presidente de la mesa directiva saliente. ¿Qué garantía podemos tener que tu sucesora, tenga esa misma óptica? Yo siento siempre que el Senado son más balanceados en su lucha política, y esto me lo explicó hace años un legislador que había sido diputado y senador. Me dijo, mira, como diputados nomás tenemos que vernos la cara 3 años, entonces podemos ser irresponsables los unos con los otros, pero en el Senado tenemos que convivir 6 años, pues aprendemos a ser más respetuosos y a dialogar más y mejor. ¿Es cierto? Es cierto, pero yo le pondría un ingrediente más. En el Senado se caracteriza desde la antigüedad, desde la senectud, desde ahí viene la palabra Senado, el cenix. Ay, pero tú eres un jovenazo, tú no eres los senecto. hombres más sabios, los más preparados llegaban a ser los consejeros del emperador. El Senado de la República en este país ha sufrido momentos difíciles, incluso hubo en el constituyente del 56 al 57, lo desaparecieron porque dijeron que nada más debía existir una sola cámara. Se reconstruye el Senado con Sebastián Lerdo de Tejada, que ya no lo vio el presidente Juárez, pero es necesario porque las leyes, nadie tiene la verdad absoluta. Debe haber siempre un sistema bicameral y de esa forma podemos tener mejores instrumentos jurídicos acabados desde una perspectiva en el Senado, en la política internacional, la política exterior y desde la perspectiva que tienen los diputados federales, desde la representación popular que van dando la cara por un segmento de la población, es decir, del pueblo. Entonces, si nosotros vamos conjugando este tipo de visiones, construimos una fortaleza en las leyes de México. Y el Senado se caracteriza por la diplomacia parlamentaria, la diplomacia internacional. Tenemos que ser más agudos, más sensatos, porque lo que aquí decimos, aquí se queda y aquí se registra. Y los posicionamientos tienen que ser con mayor preparación académica. No estoy diciendo que en la otra cámara no lo sea. Hay gente muy destacada. Pero hay gente, también hay, pero acuérdate, aquí se estudia, la vulgaridad legislativa generalmente se da en la Cámara de Diputados. Aquí se estudia, Eduardo. O sea, aquí el senador que lleva a presentar un dictamen, que no leyó su dictamen, que no sabe la reforma que está presentando al pueblo de México, pues sí corre un riesgo severo de ser exhibido. Por eso aquí hay que prepararse. Es una escuela permanente en todas las materias, tanto del derecho como de la política internacional, en materia de tratados. ¿Cómo vamos a dar una discusión si no sabemos lo que contiene el Tratado de México-Estados Unidos con Canadá en la diferencia de un capítulo de los tantos que existen ahí, por ejemplo, en el tema laboral, por poner un ejemplo?
que nos obligó una gran reforma. Entonces, quien no se prepara y sube solamente a denostar, pues sí, ese discurso pega una vez, puede pegar 2 veces, pero quien sube a la tribuna y no hace una propuesta de país, simplemente queda exhibido. Por eso es Eduardo, importante. nos queda un minutito. ¿Qué le dirías hoy al público que nos ve y nos escucha para que se quede con una idea positiva de que no todo es confrontación y agarrón y descalificación? Yo le digo al pueblo de México y a todos tus seguidores, Eduardo, que vamos a construir la unidad nacional, la unidad por encima de todo. México no es solamente de un hombre o de unos cuantos hombres en una gran movilización social. México lo hemos construido antes, seguirá estando en nuestro presente y tenemos que actuar con responsabilidad para encontrar un futuro más justo para todos. Pues paisano Eduardo Ramírez, gracias. Eduardo Ramírez, senador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.